Alejandro, pues muchas gracias por hacer esta entrevista. Y bueno, vamos a empezar un poco para explicarle a la gente desde el principio cuál es el motivo de esta demanda que el gobierno mexicano presenta contra productoras de armas en los Estados Unidos, para tener el contexto de inicio. Tipo atacó a personas en un supermercado en El Paso, Texas. Bueno, esta persona, este individuo con inspiraciones de supremacismo blanco, compró el arma en línea, una arma semiautomática. Entonces nosotros buscamos alguna acción legal para evitar que esto volviera a suceder. Y en el transcurso de nuestras investigaciones encontramos que es extraordinariamente sencillo para una persona, para un criminal, para una organización criminal, comprar armas de fuego en los Estados Unidos, municiones y armas de estilo militar. Entonces, se estima que alrededor de entre 500 y 800,000 armas ingresan de manera ilícita a México desde los Estados Unidos. ¿Y por qué ingresan de esta manera? Y nuestra formulación en la demanda es la siguiente, y eso pues, después de 2 años de preparar la demanda, encontramos mucha información al respecto. La mayoría de las armas provienen de Estados Unidos, y no solo es fácilmente comprar las armas, sino que las empresas a las que estamos demandando, que son las más grandes, Smith & Wesson, Glock, Colt, estas empresas, sabiendo que sus productos los utilizan criminales y organizaciones del crimen organizado en México, no hacen algo para evitarlas. ¿Qué podrían evitar? Bueno, pues evitar que prestanombres compren sus armas, instalar algún tipo de medida para evitar que criminales compren sus armas. Podrían tener ciertas políticas de publicidad o de mercadeo diferentes para evitar que los criminales las compren. Y esa es la razón por la que preparamos y presentamos esta demanda. La negligencia de estas empresas, la forma como comercian sus productos, facilita activamente el tráfico ilícito de sus productos a México, y este tráfico ilícito genera un daño directo al gobierno de México, muertes, lesiones de personal del gobierno de México, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y también aeronaves derribadas. Y lo más trascendente, hay un gasto extraordinario del gobierno de México, dinero de los contribuyentes, para responder a esta violencia armada generada por el tráfico ilícito. Entonces empezó con una demanda por este tiroteo en El Paso, Texas, donde murieron varios mexicanos y personas de origen mexicano, y derivó en este trabajo, digamos, mucho más grande, en un proceso judicial que aparte avanzado, entiendo que incluso ya tienen respaldo pues de varios estados, digamos de algún modo, como acompañan la demanda con los argumentos que están haciendo. ¿Cuáles los argumentos que están haciendo? ¿Cómo es que se da este respaldo? Porque ellos no tienen, digamos, una influencia directa en la demanda como tal, sin embargo, sus argumentos ayudan al juez a tomar una determinación. ¿Por qué es Así es. importante esta parte? Así es. Como cualquier demanda, con cualquier acción legal, pues tiene que tener un sustento jurídico, o sea, tiene que tener argumentos jurídicos. Y aquí aprovecho para darte un elemento adicional de contexto. No solo es el tráfico de armas que está haciendo daño en México por la violencia que vivimos, sino también es la combinación de la alta disponibilidad de armas con alto poder de fuego y estos grupos de supremacismo, nacionalismo blanco en Estados Unidos. En esta ocasión estamos demandando por el tema del tráfico ilícito y sus consecuencias en México. Pero en términos generales, el problema es la disponibilidad irresponsable negligente de armas de fuego. Entonces nosotros presentamos nuestros argumentos en la demanda y hay una figura que se llama amigo de la corte, donde cualquier otra persona, dependencia, estado, cualquier
interesado puede ofrecer elementos adicionales. Y hay tanto interés en los Estados Unidos por que las empresas y la industria de las armas se hagan responsables de su comercio, es decir, responsables no solamente que sean más responsables en la forma como venden su producto, sino también que se hagan responsables por el daño que ha causado esta negligencia. Que pues de voz en voz fuimos obteniendo interés, identificando interés de fiscales estatales, de fiscales de distrito, de organizaciones por el control de armas, de expertos en derecho internacional, muchos de ellos en Europa, expertos en derecho estadounidense. Y entonces fuimos a hacer una serie de entrevistas como estas durante la pandemia. Era diario, teníamos videoconferencias, llamadas para explicar qué es lo que pretende México, cuáles son sus argumentos, y estos interesados formularon 8 escritos de amigos de la Corte, donde cada uno de los escritos le acercan al juez elementos adicionales de respaldo a los argumentos que presenta el gobierno de México. Y aquí es muy relevante. Nosotros estamos demandando en Boston, Massachusetts, y la fiscal de Boston, de Massachusetts, del estado, es una de las firmantes en este escrito de amigos de la Corte. Entonces, de alguna forma le está diciendo al juez, este litigio debe de continuar, porque de otra forma estás frustrando al estado de Massachusetts de implementar una ley que permita el resarcimiento del daño. El primero, de acciones de la industria. Le pedimos al juez que ordene, cuando ganemos este juicio, le ordene a la industria que deje de hacer o empiece a hacer aquellas conductas que pueda evitar el tráfico ilícito de armas. Entonces, ¿qué son cosas que debería de dejar de hacer la industria? Pues venderle a personas con antecedentes criminales. Podría ser más cuidadosa en el número de armas que le vende a una misma persona. Si una persona hoy día puede comprar 5 o 10 fusiles de estilo militar y el lunes y el martes compra otras y el miércoles otras. Una serie de acciones. El juez le podría ordenar a las empresas que monitoreen y disciplinen a su línea de distribución. O sea, básicamente que conduzcan su comercio de manera más cuidadosa y más responsable. Eso en cuanto a acciones. Hay otro tipo de elementos en el apartado de acciones en el que el juez le podría ordenar a las empresas que desarrollen tecnología que impida el uso de sus armas o que restringe el uso de sus armas al comprador original. Es decir, si yo la compro como si fuera un vehículo, solamente si tengo la llave lo puedo utilizar para evitar que un prestanombro lo pueda comprar. Luego, otros 2 paquetes, un paquete de resarcimiento del daño o compensación, que nosotros estimamos que el daño sufrido por el gobierno de México ascendería al 6% del Producto Interno Bruto. Estos son como 16 billones de dólares, 16,000 millones de dólares. Y luego tiene un componente de daños punitivos, es decir, una condena en dinero por el daño sufrido. En el escenario de un resultado favorable del litigio, el juez ordena que se hagan cambios en la forma como se realiza el comercio de armas. De inmediato veríamos una disminución en el número y en la potencia de las armas de fuego traficadas desde los Estados Unidos. Decía, estas 500,000 armas que cruzan de manera ilícita a nuestro país, pues yo puedo asegurar que no veríamos ese caudal de armas cruzando de manera ilícita. Entonces, ¿qué pasaría en México? Sin ese poder de fuego, los criminales en México sería mucho más sencillo enfrentarlos, porque su poder de fuego y el número de armas pues se vería reducido. Los demandados en este caso están pidiéndole al juez que desestime esta demanda, todavía están en ese proceso y creo que se ha alargado un poco el proceso. ¿Nos cuentas esta parte? Sí, claro que sí. Como estrategia regular en un litigio,
las empresas demandadas presentan sus defensas, defensas que ya esperábamos, dicen, gozamos de inmunidad, el gobierno de México no puede demandar porque no podrá acreditar el daño sufrido, y presentan un elemento adicional diciendo, yo no tengo la culpa de lo que sucede en México, son muchos los actores, incluidos criminales, quienes intervienen en la cadena de actos entre la fabricación, la distribución, la venta y su uso ilícito o uso criminal en México. Esas a grandes rasgos son las defensas, y en paralelo a las defensas le dicen al juez, como gozo de defensas, juez, dame la razón y desestima, desecha la demanda, detén el litigio. Ese es el argumento ordinario de las empresas. Nosotros le hemos insistido al juez, contraargumentamos a las demandadas diciendo, no tiene razón, si vamos a poder acreditar el daño, sí podemos demandar, no hay precedente judicial que indique que entre más personas se involucren en un señalamiento de negligencia, la responsabilidad civil se va diluyendo. Eso no existe. El 12 de abril presentamos argumentos orales en este tema específico de las mociones de desechamiento y esperamos que el juez resuelva en cualquier día. El Congreso de los Estados Unidos llegó finalmente a un acuerdo que podría avanzar y modificar. Mi pregunta es, en un escenario positivo de que haya un avance en cuanto a legislación, aunque no tiene un impacto hacia México directamente, ¿podría tener un impacto positivo en la demanda o en el pleito legal que ustedes están teniendo? Sí, pero jurídicamente el único que tendría un impacto es que se abrogara, se cancelara totalmente la ley de inmunidades, que en su acrónimo en inglés es PLCAA o PLACA. Esa es una ley que otorga inmunidad. Si el Congreso decidiera hoy cancelar esa ley, bueno, pues no habría ningún impedimento para superar esa defensa que esgrimen las empresas demandadas. Fuera de eso, cosas muy específicas. Y las discusiones en el Senado, lo único que nos serviría a nosotros, pero más en la conversación general, es que se redacte una ley que condene el tráfico ilícito de armas. Esto es muy revelador. En los Estados Unidos no existe un delito de tráfico ilícito de armas.